Ananda, el guardián del Dharma. De entre todos los monjes eminentes que formaban la asamblea del Buda, el venerable Ananda ocupa un lugar excepcional de más de una manera. Esta posición particular había comenzado desde antes de su nacimiento. Según la tradición, él vino a la tierra desde el cielo de Tusita como el Buda y nació el mismo día que él, en la misma casta, la casta guerrera de la familia real de los Sakya. Su padre, Amitodana, era el hermano de Suddhodana, el padre del Buda. El Buda y Ananda eran primos. Ellos crecieron juntos en la capital de Sakya, Kapilavatthu. Amitodana era también el padre de Anuruddha, otro gran discípulo, pero probablemente era hijo de otra esposa. Ananda entra en la sangha de monjes del Buda con 37 años, acompañado de Anuruddha, de Devadatta y de muchos otros nobles Sakya. El venerable Velatasisa, un arhat, fue su preceptor y lo inicia en la disciplina monástica. El alumno Ananda fue muy aplicado y diligente. Él obtuvo el fruto de la entrada en la corriente durante su primer retiro de la estación de lluvias. Él cuenta más tarde a sus compañeros que el venerable Pugna Mantaniputta, un predicador famoso del Dharma, lo había ayudado mucho durante su formación. Había expuesto el Dharma a los numerosos monjes y les había dado una profunda enseñanza sobre la relación entre los 5 agregados y el pensamiento yo soy. Escuchando las palabras de Pugna, Ananda había comprendido aún más profundamente la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de naturaleza propia de los 5 agregados. Con la maduración de la visión penetrante, él había entrado en el camino de la entrada en la corriente y había obtenido el fruto. Ananda siempre se sintió muy satisfecho con su vida de monje. Comprendía los beneficios del renunciamiento y había entrado al camino de la liberación, tan agradable de caminar en compañía de amigos que comparten las mismas ideas. Durante los primeros años de su vida monástica, Ananda estuvo muy ocupado con la purificación de su propia mente. Se integra fácilmente en la sangha y adquiere progresivamente cada vez más flexibilidad y fuerza mental. Cuando el Buda y Ananda tuvieron los dos 55 años, el Buda reúne a los monjes y declara: durante 20 años pasados dirigiendo a la sangha, he tenido muchos sirvientes, pero ninguno de ellos ha cumplido verdaderamente esta función de manera perfecta. Cada vez ha surgido alguna terquedad. Ahora tengo 55 años y necesito un servidor fiel y digno de confianza. Todos los nobles discípulos se presentaron enseguida, pero el Buda no los acepta. Entonces los monjes eminentes se giraron hacia Ananda, que había permanecido a un lado de manera modesta, y le pidieron que se ofreciera voluntario. Su comportamiento monástico impecable parecía predestinar a Ananda a esta tarea. Cuando le preguntan por qué había sido el único que no se ofreció voluntario, respondió que el Buda sabía quién era el más conveniente para ser su servidor, y que su confianza en el bendito era tal que ni siquiera se le pasó por la cabeza expresar su deseo propio, aunque a él le hubiese encantado ser el servidor del maestro.
El Buda declara entonces que Ananda le complacía y que él sería la mejor elección para el puesto. Ananda no sentía ningún orgullo por haber sido elegido entre todos los discípulos del maestro, pero él solicita al menos 8 favores. Los 4 primeros tenían un carácter negativo. Primero, el Buda jamás debía de regalarle ropas que alguien le hubiese regalado a él. Segundo, el Buda jamás debía ofrecerle comida que él hubiese recibido de limosna. Tercero, el Buda jamás debía ofrecerle un lugar donde quedarse que alguien le hubiese ofrecido a él. Cuarto, el Buda jamás debía asociarlo a sus invitaciones personales, como a una comida ofrecida antes de una enseñanza. Los otros 4 eran positivos. Si alguien lo invitaba a una comida, él quería tener el derecho de transmitir esa invitación al Buda. Si personas llegaban de lugares lejanos, él quería tener el privilegio de conducirlos a ver al Buda. Si le surgían dudas o preguntas sobre el Dharma, él quería tener el derecho de que se las aclararan en cualquier momento. Y si el Buda daba una enseñanza en su ausencia, él quería tener el privilegio de que se la repitiesen en privado. Ananda explica que si no hubiese puesto las 4 primeras condiciones, podrían decir que él había aceptado el puesto de servidor pensando en las ventajas materiales de las que disfrutaría viviendo cerca del Buda. Pero si no hubiese puesto las 4 últimas condiciones, podrían decir que él cumplía con las obligaciones de su cargo sin preocuparse de su progreso en el noble camino. El Buda accede a esas peticiones razonables, completamente en conformidad con el Dharma. A partir de ese momento, Ananda fue constantemente el compañero, el servidor y el asistente del bendito durante 25 años. Durante esos 25 años de servicio, él continuó el esfuerzo incesante de purificación que había sido el suyo durante esos 18 primeros años de monje, mientras solo era un discípulo anónimo. Él decía de sí mismo: durante los 25 años que ha durado mi formación superior, ningún movimiento sensual ha surgido en mí. Vean la excelencia del Dharma. Durante los 25 años que ha durado mi formación superior, ningún movimiento de odio ha surgido en mí. Vean la excelencia del Dharma. Los 25 años mencionados en esas estrofas hacen referencia al período en el que Ananda sirvió al Buda y no a toda su vida de monje. Durante ese período, en donde solo era un aprendiz, un estudiante en formación superior, ningún pensamiento de lujuria o de odio surgió en él. Eso significa que su estrecha conexión con el Buda y su devoción hacia él no dejaban lugar en su mente para esos pensamientos. Solo un hombre así podía ser el compañero permanente y el servidor del iluminado. La fama de Ananda. El elogio de Ananda se encuentra varias veces en el canon Pali. El rey Pasenadi de Kosala, por ejemplo, se había encontrado con el venerable Ananda y lo había interrogado sobre los criterios de la buena conducta del cuerpo, de la palabra y de la mente. Ananda le respondió a sus preguntas con su acostumbrada pertinencia. El rey se sintió tan feliz que le ofreció un lujoso traje. Más tarde, Ananda le habla de ese encuentro al Buda, que se dirige a toda la asamblea de monjes
y dice: es una ventaja para el rey Pasenadi de Kosala, monjes, es una suerte para el rey Pasenadi de Kosala el haber obtenido la posibilidad de encontrarse con Ananda y poder hacerle una ofrenda. Ananda era un maestro del Dharma tan competente que el Buda no dudaba en pedirle que le reemplazara cuando él no se sentía en buena salud. Fue así con la propia familia del Buda, los Sakya, en Kapilavatthu. A punto de abrir una nueva casa de descanso, ellos invitaron al Buda y sus monjes a venir y pasar la primera noche para así bendecir el lugar. Cuando la asamblea fue reunida, el Buda habla la mayor parte de la noche y después se gira hacia Ananda diciendo: habla a los Sakya, Ananda, del discípulo en formación superior que practica el camino. Mi espalda me duele y necesito descansar. Entonces Ananda comenzó una predicación detallada sobre la práctica de ese que debe aún aprender, desde los preceptos de base de la moralidad hasta el conocimiento final del estado de Arhat. Cuando terminó, el Buda se levanta y dice: excelente, Ananda, excelente. Has hecho una exposición excelente a los Sakya sobre el discípulo en formación superior. Varias veces el Buda no estuvo presente cuando Ananda habla. Él tenía la costumbre de dirigir a veces a los monjes una afirmación muy corta y elíptica concerniendo al Dharma, y después levantarse y retirarse a su habitación como si él les dejase el desafío de desentrañar por sus propios medios el sentido de sus palabras. Los monjes entonces buscaban a un venerable, un erudito, para que les explicara en detalle las palabras enigmáticas del Buda. Ellos generalmente se dirigían a Mahakasana, el principal intérprete de los discursos breves, pero si él no estaba, se dirigían a Ananda, pues el venerable Ananda era alabado por el Buda y por los sabios compañeros en la vida santa. Ananda les daba explicaciones completas del enunciado breve del Buda, después de lo cual los monjes repetían sus palabras al Buda. Invariablemente, éste declaraba: Ananda, monjes, es sabio, su conocimiento es grande. Si me hubieran preguntado sobre ese tema, yo hubiera respondido exactamente de la misma manera que Ananda ha respondido. Ese es el significado y vosotros debéis recordarlo. Ananda tenía un conocimiento tan grande del Dharma que el Buda hablaba de él como de una encarnación viviente de la enseñanza. Un discípulo laico pregunta un día al Buda cómo, después de haber rendido homenaje al Buda y a la Sangha, él podría honorar al Dharma. En esa época, el Dharma aún no se había transcrito. El Buda respondió: si quieres honorar al Dharma, vete a rendirle homenaje a Ananda, el guardián del Dharma. Entonces, el discípulo laico invita a Ananda a una comida y le ofreció un traje caro. Ananda se lo ofreció a Sariputra, quien se lo ofreció al Buda, porque solo él está al origen de toda felicidad. En otra ocasión, cuando Ananda acababa de partir, después de haber respondido una pregunta del Buda, éste le dijo a los otros monjes: Ananda aún está en el camino de la formación superior. Aún así, no es fácil encontrar a alguien que lo iguale en sabiduría. Poco tiempo antes de su paranirvana, el Buda dijo: igual que una multitud de nobles,
de brahmanes, de personas corrientes y de ascetas se sienten felices de acercarse al Rey del mundo, los monjes, monjas y los discípulos de los dos sexos son felices con Ananda. Si un grupo de entre ellos va a ver a Ananda, su sola presencia los pone felices. Cuando él les habla del Dharma, sus palabras hacen que surja en ellos la alegría. Y cuando se sienten satisfechos, cuando Ananda vuelve a permanecer en silencio, nunca se sienten satisfechos cuando Ananda vuelve a permanecer en silencio. Con esta abundancia de alabanzas, homenajes y reconocimiento, podríamos esperar murmullos de envidia y de resentimiento hacia Ananda, pero no fue así, pues era un hombre sin enemigos. Esta afortunada situación no era por casualidad, él ya había disfrutado de ella en muchas vidas anteriores. Ananda había entregado su vida de manera tan completa al Dharma que la fama no podía volverlo vanidoso. Él sabía que era por la influencia de la enseñanza que él poseía esas cualidades, una certeza que no dejaba lugar al orgullo en su mente. Quien no es orgulloso no tiene enemigos y no se encuentra con la envidia. No tener ningún enemigo es fácil para quien se interioriza completamente y quien huye de todo contacto social, como lo hizo el hermanastro de Ananda, Anuruddha. Pero Ananda, intermediario entre el Buda y sus muchos fieles, se exponía constantemente él mismo a la maldad y al resentimiento de los espíritus tristes. Que él haya vivido sin enemigos, sin rivales, sin conflictos ni tensiones, es como un milagro. Eso muestra hasta qué punto Ananda era alguien excepcional. Ananda también recibió algunas críticas justificadas y amonestaciones ocasionales, pero una remarca amistosa, una advertencia o incluso un reproche importante destinado a modificar la manera en que uno se comporta, ayudan a que nos purifiquemos más intensamente. Una crítica de esta clase, si ella es aceptada, acrecienta la claridad interior y aumenta la estima hacia los demás. Las ocasiones en las cuales Ananda recibió una reprimenda fueron a causa de detalles en el comportamiento social o reglas minuciosas del Vinaya, la disciplina de los monjes. Ellas tocaban excepcionalmente a las prácticas de purificación personal y jamás eran por su comprensión del Dharma. Esas ocasiones fueron las siguientes. Un día que el Buda sufría del estómago, Ananda le cocina arroz que ya le había ayudado en una crisis precedente. El Buda le reprocha: no es conveniente para los ascetas preparar la comida en la casa. Después de este incidente, fue decretado que un monje cometería una falta si cocinaba para sí mismo. Ananda, desde entonces, obedece esta regla, plenamente consciente de su necesidad en una vida errante auténtica. En otra ocasión, Ananda salió a buscar limosnas sin su doble vestidura. Algunos monjes llamaron su atención sobre la regla establecida por el Buda, según la cual un monje siempre debía portar sus 3 vestiduras cuando saliera al pueblo. Ananda aceptó esta honorable reprimenda, explicando que él había simplemente olvidado esa regla. En la medida en donde estos 2 incidentes eran sobre una simple regla de disciplina, el asunto estaba arreglado.
Que una persona con la memoria tan extraordinaria como Ananda pueda olvidar alguna cosa es porque incluso alguien que ya ha entrado en la corriente aún no es perfecto. El Buda exigía que los monjes prestaran atención cada instante a los pequeños detalles cotidianos de su vida monástica y fundamenten sus esfuerzos espirituales en esta disciplina. Eso servía a eliminar la comprensión puramente intelectual y la suficiencia. Una crítica de una clase diferente le fue dirigida en 2 ocasiones a Ananda por el venerable Maha Kassapa. Ananda un día había pedido a Kassapa que lo acompañase a un convento para dar una enseñanza a las monjas. Después de haber dudado un poco, Kassapa había aceptado. Al final de la enseñanza, una monja impetuosa reprocha a Kassapa que hubiese hablado él solo, sin haber dejado que el sabio Ananda dijese ni una sola palabra. Ella dijo que era como si un vendedor ambulante de agujas quisiera venderle su mercancía a un fabricante de agujas. Ananda le ruega a Kassapa que perdonase a la monja, pero Kassapa responde que Ananda debería mostrar un poco de mesura por temor a que la sangha se pregunte por qué actúa así. Kassapa le reprochó esto para recordar a Ananda que, en su afán por instruir a las monjas, el peligro del apego personal se le había pasado por alto. Esta crítica fue sin ninguna duda de beneficio para Ananda desde entonces. El segundo incidente ocurrió poco después del deceso del Buda, cuando 30 discípulos de Ananda abandonaron la sangha. Kassapa reprocha a Ananda el no haber cuidado suficientemente a esos jóvenes. Él les había llevado por los caminos antes de que ellos controlasen sus sentidos. Comían sin control y no querían que los vigilasen. Era una reprimenda grave. Ananda solo respondió que ya tenía cabellos blancos en su cabeza y Kassapa seguía llamándolo joven. Quizás Ananda había subestimado su propia fuerza y subestimado el apego de sus alumnos a las cosas de este mundo. Él no discute lo pertinente de esa crítica. Después de todo, no siendo aún un arhat, aún estaba sometido a algunas impurezas. Sin embargo, se pronuncia contra la generalización implícita en la protesta. Sin embargo, podemos pensar que un arhat como Kassapa sabía qué forma de crítica sería más útil para Ananda. Sea como sea, en los 2 casos, Kassapa le riñe a Ananda por amor hacia él. La relación entre los 2 monjes siempre fue excelente. Otro monje, Udayi, una vez critica a Ananda en la siguiente circunstancia. Ananda había preguntado al bendito hasta dónde su voz podía extenderse en el universo. El Buda respondió que los iluminados, siendo limitados, podían sobrepasar un sistema de 1000 mundos, con 1000 soles, 1000 paraísos, 1000 mundos de Brahma, e incluso sobrepasar un sistema de 1 millar de mundos. Su brillante esplendor podía penetrar todos esos mundos y su voz podía llegar a todos los seres que viven en ellos. Maravillado por esta descripción de una omnipresencia que trascendía todos los horizontes, Ananda exclama: «¡Qué afortunado soy de tener un maestro tan poderoso y omnipotente!». Udayi protesta: «¿Qué bien te aporta a ti todo eso, amigo Ananda, que tu maestro sea todopoderoso?». Esas palabras contenían un gran reproche.
implicando que Ananda miraba siempre la persona del Buda y olvidaba el verdadero beneficio, su propia iluminación. El Buda inmediatamente defiende a Ananda diciendo: «No es así, Udayi, no es así, Udayi». Si Ananda tuviese que morir antes de estar plenamente liberado, él sería 7 veces rey de los dioses o rey de la India, a causa de la pureza de su corazón. Pero Udayi, Ananda obtendrá la liberación final en esta misma vida. Esta profecía, hecha en presencia de Ananda, mostraba la confianza que el Buda tenía en él. Él sabía que el vasto conocimiento que tenía su discípulo de su propia palabra no haría que descuidara su práctica. La intervención también muestra que el Buda juzgaba útil poner a Ananda al abrigo de reproches, asegurándole que esos esfuerzos tendrían su fruto de la manera más alta en esta misma vida. La única vez en que el Buda amonesta él mismo a Ananda fue también la ocasión del más grave reproche que le fue dirigido. El Buda había encargado a Ananda que supervisase la distribución de telas para los trajes de los monjes, cosa que hizo de manera muy satisfactoria. El Buda alaba su circunspección y dijo a los otros monjes que Ananda cosía con talento y conocía varios tipos de costuras. Un buen monje tenía que hacer el dobladillo de sus trajes, de manera a que los bordes no se deshilen y que no los acusen de malgastar o tratar de manera negligente las ofrendas de los laicos. Más tarde, mientras el Buda residía cerca de su pueblo natal, vio muchos asientos preparados en un monasterio y pregunta a Ananda si muchos monjes vivían allí. Ananda le confirma eso y añade: «Ha llegado el momento de preparar nuestros trajes, Señor», refiriéndose a la orden del Buda recomendando a cada monje de cuidar correctamente de sus trajes. Sin embargo, parece ser que Ananda organizó una especie de círculo de costura, quizás para enseñar a sus compañeros monjes el arte de la costura. Es probablemente así que ese ejercicio se convirtió en una hora de costura colectiva vespertina. Ananda no había previsto que se convertiría en una hora de conversación familiar durante la cual los monjes se dejaran ir y tuviesen una conversación frívola. Es por esa razón que el Buda le da una advertencia muy enérgica sobre el peligro para un monje de mundanidades grupales. Eso no merece ningún elogio. El monje que ama la sociedad, que disfruta con la compañía y se siente satisfecho, que se alegra con las relaciones de amistad y disfruta con eso. Que un monje así pueda llegar, cuando él quiera, a la felicidad de la renuncia, la felicidad de la soledad, la felicidad de la tranquilidad, la felicidad de la iluminación en su totalidad, eso es imposible. El que encuentra toda su felicidad en los encuentros o las reuniones no tiene ningún acceso a la felicidad que solo se consigue con la reclusión. Incluso si llega a la absorción meditativa, esta obtención será frágil, se romperá con facilidad y se perderá también fácilmente. Para quien se complace con las reuniones de amistad, aún será más difícil llegar a la liberación final. Es por esa razón que el Buda concluyó su reprimenda afirmando que él no había encontrado ningún objeto de apego que no sea causa de sufrimiento, a causa de su impermanencia inherente. Ese
es el aspecto universal del Dharma. El Buda expone después la vía de la práctica, que él explica únicamente para Ananda. Como Ananda tenía la facultad de meditación profunda, el Buda no menciona los 7 primeros grados del noble óptuple sendero, sino que comienza por el 8º, la concentración justa. Él expone aquí el logro supremo, la total vacuidad de los conceptos, los objetos y los nombres, y afirma que sólo quien se esfuerza en controlar su mente en la soledad podrá conseguir su objetivo. Después habla del amor de Ananda hacia él como maestro, remarcando que ese amor sólo se probaría si Ananda le seguía en sus logros más elevados. Él emplea de esta manera 2 reproches, el de los hechos y el de las relaciones, para ayudar a Ananda a cortar de una vez por todas lo que aún le quedaba de apego a las cosas de este mundo. Él concluyó con esta analogía. De esa manera, Ananda debe sentir amistad hacia mí, no hostilidad. Eso será para ti un bien y una felicidad duradera. Yo no te trato como el alfarero trata sus jarrones antes de que ellos no estén cocidos. Admonestando todo el tiempo, yo te hablaré, Ananda, poniéndote a prueba todo el tiempo. El que es sano soportará la prueba. Esta analogía es más fácil de comprender si buscamos referencias en el Gandhara Jataka, que trata de una vida anterior de Ananda. Este era un rey que había abdicado para volverse asceta. El Bodhisattva había hecho lo mismo. Corrió el rumor que el ex-rey, el futuro Ananda, poseía una pequeña reserva de sal para condimentar su comida, lo que era contrario a la regla ascética de pobreza. El Bodhisattva le riñe de esta manera: tú has abandonado todas las riquezas de tu reino y ahora empiezas a acumular provisiones. Eso enfada al asceta. Él responde que no debería lastimar a la persona a la cual le riñe, que no debería ser duro en sus reproches, como si cortara con un cuchillo desafilado. El Bodhisattva respondió: no es necesario, entre amigos, hablar como un alfarero manejando sus jarrones que no están cocidos, aún frágiles. Un amigo puede también pronunciar palabras de acusación. Solo las palabras de ánimo repetidas y la crítica constructiva permanente pueden dar a una persona la solidez de la arcilla que ha pasado por el fuego. El asceta entonces pide perdón al Bodhisattva y le ruega que siempre lo guíe en el futuro por compasión. La analogía con los jarrones de arcilla, fácil de comprender en la época en que la cerámica era un comercio extendido, evoca la delicadeza. El alfarero coge el jarrón de tierra cruda, aún húmeda, con las 2 manos y con cuidado para no romperlo. Después de haberlo cocido, lo examina para buscar las imperfecciones, como las grietas, y no lo utiliza hasta que está bien cocido. Él lo golpea varias veces. Solo un jarrón sano supera la prueba. Igualmente, solo una persona sana, con cualidades excelentes, puede entrar en el camino y conseguir el fruto del estado de Arhat. En esta vida anterior, el reproche del Bodhisattva consigue sus frutos y lleva a Ananda, el asceta, al reino de Brahma. También fue fructífero esta vez en su existencia final, pues Ananda acepta la crítica con alegría y se sintió satisfecho, y la puso en práctica hasta que obtuvo la destrucción total del sufrimiento.
El servidor del Buda. Una de las virtudes que fundamenta la fama de Ananda fue su conducta como Upataka del Buda, su servidor personal. El Buda decía de él que era el mejor de sus servidores, el más eminente de todos los monjes en haber asumido esta función. La palabra servidor es demasiado restrictiva y no le hace justicia a la función del venerable Ananda. Pero hablar de secretario o asistente no sería suficiente para explicar los aspectos más íntimos que su servicio englobaba, como la ejecución de múltiples pequeñas tareas de naturaleza personal, mientras que el término sirviente, ignorando sus funciones de organización y de dirección, implicaría un demasiado grande grado de subordinación y dejaría de lado la intimidad. Ananda resume en 3 estrofas del Theragatha su manera de servir al Buda durante la última parte de su vida. Durante 25 años he servido al bendito, lo he servido bien con actos cariñosos, como una sombra que jamás se aleja. Durante 25 años he servido bien al bendito, lo he servido con palabras cariñosas, como una sombra que jamás se aleja. Durante 25 años he servido al bendito, lo he servido con pensamientos cariñosos, como una sombra que jamás se aleja. Si buscamos en la literatura universal ejemplos de una persona que haya constantemente acompañado al gran hombre y que haya sido su confidente, no encontraremos a nadie que se pueda comparar con Ananda. Su consideración bondadosa se manifiesta durante este tan largo periodo por los siguientes servicios. Él aportaba al Buda agua para lavarse la cara y el palito para lavarse los dientes. Preparaba su asiento, le lavaba los pies, le daba masajes en la espalda, lo abanicaba, limpiaba su habitación y ordenaba sus trajes. Él dormía cerca del Buda para estar siempre disponible. Acompañaba al Buda durante sus rondas por el monasterio y se aseguraba, después de las reuniones, que ningún monje había olvidado nada. Transmitía los mensajes del Buda y llamaba a los monjes cuando tenían que reunirse, a veces incluso a medianoche. Cuando el Buda estaba enfermo, le conseguía medicinas. Un día que los monjes habían olvidado cuidar a uno de sus compañeros gravemente enfermo, el Buda y Ananda lo lavaron y juntos lo llevaron hasta un lugar de reposo. Es así que Ananda efectuaba las numerosas tareas cotidianas y cuidaba del bienestar físico de su primo el iluminado, como una buena madre. Por encima de todo, ejercía las funciones de un buen secretario, facilitando una comunicación sin obstáculos entre los miles de monjes y el maestro. Al mismo tiempo que Sariputra y Moggallana, él estaba atento a los diversos problemas de las relaciones humanas que surgen en la comunidad e intentaba resolverlos. Durante el conflicto de monjes de Kosambi y durante el cisma provocado en la Sangha por Devadatta, Ananda juega un rol importante clarificando las dudas y manteniendo el orden. A menudo servía de intermediario entre los monjes, organizando para ellos una reunión con el Buda. Él también llevaba la palabra del Buda a los miembros de otras escuelas religiosas. Nunca rechazaba a nadie y quería ser un puente, no una barrera. Sucedió 3 veces que los monjes hicieron mucho ruido y que el Buda le pregunta la razón a Ananda. Él siempre pudo explicárselo, permitiendo así al Buda actuar de la manera apropiada.
El último de esos incidentes es significativo. A petición del Buda, Ananda reunió a los numerosos y ruidosos monjes, les reprocha su comportamiento y les pide que se retiren. El grupo se fue a aislar y, en la soledad, los monjes trabajaron con diligencia para purificar su corazón. Entonces, al final del retiro de la época de lluvias, todos ellos habían obtenido los 3 conocimientos verdaderos. Estos son el conocimiento de vidas pasadas, de la aparición y desaparición de los seres según su karma, y el conocimiento de la destrucción de todas las manchas. Entonces el Buda hizo que se reuniesen de nuevo. Cuando llegaron en presencia del Buda, éste permanecía en el samadhi imperturbable. Este es un samadhi del estado de absorción ligado a la obtención del estado de arhat, basado sobre el 4º jhana del mundo informal, o absorción inmaterial. Dándose cuenta de la importancia y profundidad de la meditación del Buda, los monjes se sentaron y entraron en el mismo estado de absorción. Después de haber pasado así las 4 primeras horas de la noche, Ananda se levanta y le ruega al Buda que saludase a los monjes que habían llegado. Como todos estaban en un samadhi imperturbable, ninguno lo escuchó. Al final de las 4 horas siguientes, Ananda presenta de nuevo su petición. De nuevo, solo le respondió el silencio total. Una tercera vez, al alba, Ananda se levanta, se posterna delante del Buda, unió las palmas de sus manos y le solicita que saludase a los monjes. El Buda entonces salió de su meditación y respondió a Ananda: Ananda, si tú fueses capaz de comprender nuestra mente, entonces sabrías que cada uno de nosotros había entrado en la absorción imperturbable, un lugar en donde las palabras no tienen acceso. Esto muestra la paciencia infalible que tenía Ananda y también sus límites. Este suceso pudo haber contribuido a la determinación de Ananda en practicar cada vez más la meditación a pesar de sus muchas tareas. Los textos tradicionales relatan que él le pide 2 veces al Buda un tema de meditación para practicar en soledad. Una vez, el Buda le dijo que se concentrara en los 5 agregados y la otra vez que contemplase los 6 mundos de los sentidos. Entre las numerosas peticiones que Ananda le presenta al Buda en favor de otras personas, las siguientes merecen ser citadas. Cuando los monjes Girimananda y Paguna se pusieron enfermos, Ananda solicita al Buda que los visitase y los reconfortase hablándoles del Dharma. También fue Ananda quien, a petición de Anathapindika, le pide al Buda que dejase construir un templo en el monasterio de Jetavana. De esta manera y también de otras maneras, Ananda se mostraba como un monje solícito en quien se unían las cualidades paternales y maternales. Su aptitud de organización, negociación, se había manifestado en una vida anterior, cuando él había cumplido con una función similar con el rey de los Devas, Saka. Los raros casos mencionados de las existencias pasadas de Ananda en los mundos de los Devas y de Brahma conciernen siempre vidas durante las cuales él cumplía el rol de segundo o de asistente de Saka. Él fue Matali, el divino conductor de carro 4 veces, o un Deva, Vishakamma, el arquitecto divino, o Pajumna, el dios de la lluvia, o también Pankashika, el músico celeste con 5 crestas.
Particularmente notable fue la aptitud de Ananda para sacrificarse. Cuando Devadatta libera un elefante salvaje para matar al Buda, Ananda se precipita delante del animal, dispuesto a morir él mismo antes de ver al bendecido herido o muerto. El Buda le pide 3 veces que se apartase, pero él no le obedeció. El Buda tuvo que alejarlo gracias a sus poderes sobrehumanos para que él renunciase a su intención de sacrificarse. Este hecho de Ananda extendió aún más su fama. El Buda le relata a los monjes que, en 4 vidas anteriores, Ananda ya había querido ofrecer su vida. En un pasado lejano, bajo la forma de un cisne o de una gacela, él había permanecido en compañía del Bodhisattva cuando éste había caído en una trampa. En otra ocasión, el Bodhisattva se sacrifica por su madre Mona, y después Ananda hizo lo mismo. En los otros 3 casos citados, Ananda había salvado la vida del futuro Buda con su solicitud y su ingenio. Esas historias ilustran las virtudes de Ananda y sus relaciones seculares con el Buda. El guardián del Dharma. Entre los discípulos de los cuales el Buda proclama su preeminencia, el venerable Ananda tuvo la insignia de honor de ser declarado el mejor por 5 cualidades. Todos los otros grandes discípulos eran excelentes en una sola cualidad, o 2, en el caso de los 2 monjes, pero Ananda fue declarado el discípulo monje preeminente entre los que habían escuchado mucho, los que habían aprendido mucho a partir de enseñanzas del Buda, los que tenían una buena memoria, los que controlaban la estructura de las enseñanzas, los que estudiaban asiduamente, los que habían sido servidores de Buda. Podemos ver que esas 5 cualidades derivan de la atención, sati. La atención es un poder de la mente y un poder de memoria, el control de los recuerdos y las ideas. Es la posibilidad de emplear la mente en cualquier momento a voluntad de ser el maestro. La atención es circunspección y método ordenado, control y autodisciplina. En un sentido más estricto, sati es la capacidad de recordar. Ananda la poseía hasta un punto increíble. Él podía recordar inmediatamente cualquier cosa, incluso si solo la había escuchado una vez. Podía repetir las enseñanzas del Buda perfectamente hasta 60.000 palabras, sin omitir ni una sola sílaba. Era capaz de recitar 15.000 estrofas de 4 líneas pronunciadas por el Buda. Una hazaña así puede parecernos increíble. Nuestra memoria está limitada por las 100.000 cosas inútiles con las que cargamos nuestra mente. El Buda dijo una vez que la única razón por la cual olvidamos algo es la presencia de uno de los 5 obstáculos o de todos. Estos son el deseo sensual, la malicia, el letargo y la languidez, la agitación y la inquietud y la duda escéptica. Sabiendo que Ananda estaba en una formación superior, él tenía la posibilidad de liberarse, cuando quisiese, de sus impedimentos y podía concentrarse completamente en lo que escuchaba. No deseando nada para sí mismo, absorbía las enseñanzas sin resistencias ni distorsiones. Las organizaba de manera conveniente, sabía qué partes iban juntas, reconocía el denominador común entre las diferentes expresiones y, como un secretario fiel y experimentado, podía encontrar su camino en los sombríos caminos de la memoria. Todos esos elementos están incluidos en la cualidad de haber escuchado mucho.
El que de esa manera ha escuchado mucho, se ha deshecho de toda voluntad propia, volviéndose un jarrón para la verdad. Habiendo escuchado mucho la verdad, él ha borrado cada error en sí mismo. Un ser así es nacido de la boca del Maestro. Él es verdaderamente formado porque se ha dejado modelar por la enseñanza del Iluminado. El que ha escuchado mucho también es un ser de los más humildes y el más sincero campeón de la verdad. Él atribuye las cualidades mentales que posee y la conducta resultante de su propia inteligencia al Dharma, que ha recibido de su Maestro. Él es la humildad en persona. Esta cualidad, escuchar bien y entrenar la mente, es la primera citada entre las 5 cualidades específicas de Ananda. También se dice que todos sus alumnos estaban entregados al estudio. El Buda afirmaba que no sería fácil encontrar el equivalente de Ananda en esta materia. Cuando Ananda fue interrogado por Sariputra para saber qué monje podría añadir belleza al bosque de árboles Sala de Gosinga, él respondió: «Ese monje es el que ha escuchado mucho, el que recuerda todo lo que ha escuchado, que guarda cuidadosamente lo que ha escuchado. Sus enseñanzas son buenas al principio, en el medio y al final, y transmiten palabra por palabra y de manera exacta la vida santa completamente purificada. Los ha escuchado a menudo, recordado, se ha familiarizado con ellas, recitándolas en voz alta, las ha examinado con su mente y las ha penetrado minuciosamente con la visión». Él habla del Dharma las 4 categorías de auditores, completamente o una parte, y de manera apropiada para conducirlos a la erradicación definitiva de las manchas latentes. La segunda cualidad, sati, o atención, designa en ese contexto el hecho de recordar las enseñanzas escuchadas y aplicarlas a su propia búsqueda interior. La tercera cualidad, gati, es representada de manera diferente por los traductores, pero corresponde, según los comentarios antiguos, a la capacidad de percibir mentalmente los encadenamientos y la coherencia internas de una enseñanza. Eso Ananda podía hacerlo porque él comprendía bien el sentido y la significación de la enseñanza que había sido dada, con todas sus implicaciones. Incluso cuando el enunciado era interrumpido por una pregunta, él era capaz de retomarlo exactamente en el punto exacto de interrupción. La cuarta cualidad era su asiduidad, diti, su energía y su incansable dedicación y recitación de las palabras del Buda y su servicio personal al Buda. La quinta y última cualidad es la del servidor perfecto, que ha sido descrita antes. El conjunto de esas 5 cualidades cualifican a Ananda para su tarea particular en el seno de la Sangha, el de tesorero del Dharma. En la Sangha del Buda, la riqueza está representada por las enseñanzas. Preservarlas cuidadosamente y transmitirlas fielmente a la posteridad garantiza la buena salud y perennidad de la Sangha, particularmente después del paranirvana del Buda. Es por eso que el puesto de tesorero del Dharma era de una enorme importancia, hasta tal punto que su poseedor, que conservaba la integridad de la enseñanza del Buda en el mundo, podía ser llamado el ojo del mundo entero. Si deseamos comprender el Dharma, debemos confiar en el que posee un gran saber, un sostenedor del Dharma, un discípulo sabio del Buda,
con un gran saber, sostenedor del Dharma, guardián del tesoro del gran sabio. Él es el ojo del mundo entero, digno de veneración, de gran saber. Eligiendo a Ananda como tesorero o guardián de la Sangha, el Buda había elegido un individuo con unas cualidades personales que coincidían perfectamente con las exigencias de ese puesto. Gracias a su amor por el estudio, Ananda era idealmente apto para recibir las variadas enseñanzas dispensadas durante un periodo de 45 años. Gracias a su memoria increíble, él podía recordarlas exactamente tal y como habían sido pronunciadas por el Buda. Gracias a su sentido del orden, estaba cualificado para preservar su correcto encadenamiento y para explicarlas de una manera tal que la estructuración de las ideas coincida con la intención del Buda. Gracias a su firmeza, lograba que los estudiantes, bajo su responsabilidad, recibiesen la totalidad de las enseñanzas y fuesen convenientemente formados, para que pudiesen, después, ellos también transmitirlas a sus propios estudiantes. La tradición budista precisa que el número de unidades de recitación de las enseñanzas del Buda es de 84.000. Ananda proclama haberlas recibido todas en la siguiente estrofa. He recibido del Buda 82.000 y de los bhikkhus 2.000 más. Así son 84.000 unidades de enseñanzas que han sido puestas en movimiento. Del hecho de su posición clave en la sangha monástica del Buda, Ananda llamaba naturalmente la atención y debía ocuparse de mucha gente. Para todos esos que se relacionaban con él, era un modelo por su conducta irreprochable, su solicitud infatigable hacia el Buda y la comunidad de monjes, su bondad imperturbable, su paciencia y su afán. Algunos conflictos latentes no estallaban gracias a su presencia, y los que aparecían eran calmados y resueltos por su influencia. Ananda, hombre sin enemigos, causaba un impacto profundo sobre los demás, tanto por su conducta ejemplar como por sus consejos. Su imagen de compañero fiel del Buda deja una huella particularmente fuerte en las mentes de los demás. Ananda siempre controlaba la situación y, como un rey, comprendía soberanamente los negocios. Es por eso que, gracias a su circunspección, podía hacerse cargo y resolver cada suceso de la vida cotidiana del Buda y de la Sangha. El poder extraordinario de su memoria le permitía aprender de sus experiencias y jamás cometer dos veces el mismo error. Al contrario de lo que hacen la mayoría de las personas a causa de su deficiente memoria. Él recordaba muy bien a las personas, aunque solo las hubiese visto una vez, y así podía tratarlas de manera apropiada. Ananda y las mujeres. A causa de su bondad natural y su naturaleza compasiva, Ananda tenía una preocupación particular por el bienestar de las 4 clases de discípulos, no solo de los hombres, monjes y laicos, sino también de las mujeres, monjas y laicas. De hecho, sin Ananda solo habría 3 clases de discípulos, pues él estuvo al origen de la creación de la Sangha de las Bhikkhunis, la Sangha de monjas, como lo relata el Vinaya Pitaka. Después de que muchos nobles del clan de los Sakya renunciasen a la vida familiar para vivir como errantes con su glorioso padre, sus esposas, sus hermanas y sus hijas, pidieron llevar una vida de renunciamiento bajo la dirección del Iluminado. Muchas mujeres Sakya, dirigidas por la madre adoptiva del Buda, Maha Pajapati Gotami, fueron a ver al Buda y le pidieron con insistencia que fundase una sangha de bhikkhunis.
Por 3 veces, Mahapajapati Gotami le presenta esta petición al Buda y cada vez el Buda respondió: «No te apresures, Gotami, por obtener la autorización para las mujeres de dejar su casa por la vida errante, siguiendo el Dharma y la disciplina proclamada por el Tathagata». Cuando su estancia en Kapilavatthu finalizó, el Buda se fue, acompañado de los monjes, en dirección de Vesali, a varias centenas de kilómetros de allí. Mahapajapati se puso en camino con varias mujeres Sakya, caminando detrás de ellos. Cuando llegaron, ella permanece en la puerta del monasterio, los pies hinchados, las piernas cubiertas de polvo, llorando, su cara llena de lágrimas. Cuando Ananda la vio en ese estado, le pregunta la razón de su dolor. Ella le respondió que el Buda había rechazado 3 veces su petición en favor de la creación de una sangha de monjas. La compasión empuja a Ananda a interceder por ellas. Fue a ver al Buda y repite 3 veces la petición de Mahapajapati, que fue 3 veces rechazada. No te apresures, Ananda, en obtener la autorización para las mujeres de dejar su casa por la vida errante, siguiendo el Dharma y la disciplina proclamada por el Tathagata. Ananda decidió entonces de utilizar un método indirecto. Él pregunta al Buda: ¿una mujer puede obtener el fruto de la entrada en la corriente o de los estados de retorno único o de no retorno o de Arhat, si ella deja atrás la vida de familia por la vida de errante en el Dharma y la disciplina del Tathagata? El Buda lo afirma. Entonces Ananda formula su petición: si una mujer puede hacer eso, Señor, además de que Mahapajapati Gotami ha servido al bendito, ella es su tía, su gobernanta y la niñera que le ha amamantado con su propia leche después de que muriese su madre, entonces sería bueno que el bendito autorice a las mujeres que puedan dejar atrás su casa por la vida errante en el Dharma y la disciplina del Tathagata. Ananda expone así 2 argumentos. Primero, él se refiere a la afirmación de que una mujer podía llegar en el seno de la sangha al fruto supremo y volverse un arhat, objetivo que es muy raro de conseguir llevando una vida de familia. Él evoca después el hecho de que Mahapajapati ha servido al Buda desde su infancia, y esa era una buena razón para que él ayude ahora a su madre adoptiva a obtener la liberación final. En respuesta a esta argumentación, el Buda acepta establecer una sangha de monjas, a condición de tener algunas precauciones y algunas reglas. Se podría pensar, escuchando este relato, que necesitó argumentos inteligentes y toda su tenacidad para modificar la opinión del Buda. El pensamiento de un iluminado no puede, sin embargo, cambiarse, pues él siempre está en contacto con la realidad absoluta. Lo que ocurrió fue vivido igualmente por todos los Budas, pues todos fundaron una sangha de monjas. No era una opción el impedir la creación de una rama femenina de la sangha, pero dudando en instaurarla, remarcando con fuerza que había un peligro en hacerlo. Es por esa razón que el Buda formula 8 condiciones tan exigentes que solo las mejores lo aceptaron. Esas reglas eran para instaurar una separación de sexos en la sangha. A pesar de eso, el bendito declara que a causa de la fundación de la sangha de monjas, la sangha solo duraría 500 años en vez de 1000.
Después de haber promulgado los preceptos y reglas para las monjas, el Buda fue cuestionado por Ananda sobre las cualidades que un monje debería poseer para ser su maestro. El Buda no respondió que ese maestro tendría que haber llegado al estado de Arhat, sino que anuncia 8 cualidades prácticas y concretas que un monje como Ananda, que aún no era un Arhat, podía poseer. Esas 8 cualidades son las siguientes. El maestro de las monjas debe ser virtuoso. Debe poseer un conocimiento extenso del Dharma. Debe conocer bien el Vinaya y, sobre todo, las reglas que conciernen a las monjas. Debe ser un buen orador, dotado de una expresión fácil y agradable, una dicción correcta que transmita el sentido de manera comprensible. Debe de ser capaz de enseñar el Dharma a las monjas de una manera que eleve, estimule y anime. Debe siempre ser acogido favorablemente por las monjas y apreciado por ellas, lo que significa que ellas deben de respetarlo y estimarlo, no solo cuando él las alaba, sino sobre todo cuando las riñe. Jamás debe tener una conducta sexual con una monja. Debe de ser un monje plenamente ordenado desde al menos 20 años. Habiendo contribuido a fundar la sangha de monjas, Ananda desea ayudarlas a progresar sobre el noble sendero. Eso provoca algunas dificultades para él. 2 monjas se pusieron de su lado y en contra del venerable Maha Kassapa sin ninguna razón en 2 ocasiones. Las 2 monjas dejaron la sangha, mostrando así que ellas ya no eran capaces de llevar una relación impersonal y pura con su maestro Ananda. Aún más grave fue el caso de una monja de Kosambi. Ella envía un mensajero a Ananda para solicitar su visita, pues ella estaba enferma. Ella estaba, en realidad, enamorada de él y deseaba seducirle. Ananda controla la situación con una total sangre fría. Él le explica que ese cuerpo era el fruto de la alimentación, del deseo y del orgullo, y le hizo percibir que esos 3 factores también podrían ser los medios para la purificación. Sostenido por los alimentos, se pueden trascender los alimentos. Sostenido por el deseo, se puede trascender el deseo. Sostenido por el orgullo, se puede trascender el orgullo. El monje se alimenta para poder llevar una vida santa. Él sublima su deseo aspirando a la santidad, y el orgullo lo incita a obtener lo que los demás ya han obtenido, la destrucción de todas las manchas. Es de esa manera que él trasciende, llegado el momento, la alimentación, el deseo y el orgullo. Pero existe un 4º factor de aparición del cuerpo, las relaciones sexuales, que es un caso aparte. El bendito lo llama la destrucción del puente que lleva al nirvana. De ninguna manera su sublimación puede ser un camino que lleve a la santidad. Entonces, levantándose de su cama, la monja se posterna delante de Ananda, confiesa su error y pide su perdón. Ananda acepta la confesión, declarando que era benéfico en la sangha confesar sus errores y después controlarse para no repetirlo. Este incidente ofrece un excelente ejemplo de la gran habilidad de Ananda para enseñar de manera pertinente el Dharma en el contexto de cada instante, encontrar la palabra justa en el momento adecuado. Otro incidente surgió con las mujeres del rey de Pasenadi. A pesar de su intenso deseo de aprender el Dharma, ellas no podían ir al monasterio para escuchar las enseñanzas del Buda.
Como esposas del rey, ellas estaban confinadas en el harén como pájaros en una jaula y se sentían en un callejón sin salida. Ellas le rogaron al rey que solicitara al Buda el envío de un monje a palacio para que ellas pudiesen estudiar el Dharma. El rey prometió hacerlo y entonces interroga a sus esposas: ¿qué monje preferían ellas? Ellas debatieron y fueron unánimes. El rey debería invitar a Ananda, el guardián del Dharma, que viniese a enseñarlas. El bendito accede a la petición que le presenta el rey y desde entonces Ananda fue a enseñar a las esposas del rey. Mientras tanto, una de las joyas de la corona fue robada. La buscan por todas partes y las esposas, muy estresadas por la situación, se distrajeron y estaban menos deseosas de aprender. Ananda les pregunta cuál era el motivo. Cuando supo lo ocurrido, por compasión, fue a ver al rey. Le sugiere que convoque a todos los sospechosos, dándoles la oportunidad de devolver la joya de manera discreta. Él hizo que se montara una tienda de campaña en el patio del palacio, que pusieran una jarra de agua y que cada uno entrara individualmente. Así se hizo. El ladrón, solo en la tienda, deja caer la joya en la jarra. Así, el rey recupera su joya y el ladrón no recibe castigo. Entonces reina de nuevo la paz en el palacio. Este suceso acrecentó su popularidad y la de los monjes Sakya. Los monjes alabaron a Ananda por haber restablecido la paz de manera pacífica. Poco tiempo antes del deceso del Buda, Ananda le pregunta algo en relación con las mujeres. ¿Cómo debemos comportarnos con las mujeres? No las mires, pero si veo una, no te dirijas a ella. Y si ella me habla, conserva la vigilancia y el control de ti mismo. Ananda pregunta esto cuando él vio el deceso inminente del Buda, justo antes de los preparativos del funeral. Ese problema debía de ser muy importante para él. Él no necesitaba personalmente que lo animen a practicar el control de sí mismo, pues él había vencido el deseo sensual desde hacía 20 años. Pero él había observado una y otra vez las emociones perturbadoras que se alzaban con el problema de la relación entre los sexos, y él debía igualmente saber, gracias a sus charlas con los jóvenes monjes, hasta qué punto era difícil llevar una vida de santidad perfectamente pura e inmaculada, consagrada a trascender la sensualidad. Quizás recordaba la advertencia del Buda diciendo que la sangha estaría en peligro por la creación de la sangha de monjas, y él deseaba entregar a sus contemporáneos y sucesores la última palabra del Buda sobre ese tema.